Hola, buenas noches. Yo soy Diana Godínez y le voy a dar una breve introducción sobre nuestro trabajo que nos tocó la Operación Rescate de Atenco. Este caso que analizamos se convirtió en un referente de la represión en México, ya que nos permitió analizar cómo el Estado ejecuta o justifica los operativos de alto impacto hacia los conflictos sociales. Esta operación fue una respuesta del gobierno estatal y federal hacia un conflicto entre autoridades y el Frente del Pueblo que estaban en defensa de la tierra. En especial, este era un grupo de campesinos que se negaba a la expropiación de tierras para la construcción del aeropuerto en Texcoco. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Castillo y en este caso hablaremos sobre el rescate de Atenco. Para iniciar, la Operación Rescate fue un evento ocurrido en el municipio de San Salvador Atenco. Llevó a cabo el 3 y el 4 de mayo del 2006. Una operación policial en respuesta a un conflicto que habían tenido los habitantes de Atenco contra las autoridades mexicanas, que involucraba el desalojo de las tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto. Ante ello, los habitantes se resistieron, por lo tanto, hubo un fuerte conflicto entre ellos y las autoridades. Su objetivo era liberar a un grupo de campesinos, pero también de activistas que habían tomado el control de ello y que tenían totalmente el control del acceso hacia el aeropuerto. Durante la operación hubo todo tipo de violencia. Hubo represiones a la fuerza, bastantes detenidos, una cantidad masiva de ellos, así como abusos sexuales y una gran tortura hacia los detenidos. Este caso se consideró totalmente exitosa, ya que el gobierno mexicano nuevamente tuvo el control de la zona. Fue autorizada por el entonces presidente Vicente Fox, quien estuvo en el poder del 2000 al 2006. También el gobernador del Estado de México, que en ese entonces era Enrique Peña Nieto, tuvo también acercamientos en la toma de decisiones de ello. Mi nombre es Cristian Contreras Domínguez y a mí me tocaron algunos de los hechos clave, hechos relevantes y puntos a tomar en cuenta. Algunos de los hechos clave que se pueden destacar es que dentro de la violencia física y sexual ejercida en aquel evento dejó 2 personas muertas, la detención de 200 personas, de las cuales se incluyen menores de edad y extranjeros, y sobre todo las 36 mujeres torturadas sexualmente. Las autoridades aplicaron varias tácticas represivas, de las cuales se destaca mucho el uso de propaganda para criminalizar a los manifestantes, tachándolos de formar parte de la delincuencia organizada. También, a pesar de todas las condenas internacionales, hubo impunidad y ninguno de los responsables fueron sancionados, además de que las víctimas sufrieron revictimización. Las respuestas jurídicas que se obtuvieron mucho tiempo después de aquella situación es que la Suprema Corte de Justicia anuló las condenas en contra de los líderes de la resistencia llamada Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, reconociendo la criminalización de la protesta social. Otra respuesta es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a México cumplir con las medidas de reparación necesarias. Dentro de los hechos relevantes pudimos destacar que el operativo fue planeado como una guerra psicológica, es decir, que se usaron varios métodos para poder manipular a la gente, como por ejemplo, y como ya mencioné antes, es el uso de la propaganda para tachar a los manifestantes de que formaban parte de la delincuencia organizada y así poder justificar la violencia que se ejerció en ellos. La constante difusión de un policía siendo golpeado para generar simpatía pública y la tortura sexual hacia las mujeres, generando un terror colectivo. Por último, las fallas y problemas que pudimos identificar es como en el operativo fue aprobado explícitamente por el entonces presidente Vicente Fox y el gobernador Enrique Peña Nieto. También la ausencia de sanciones por parte del sistema judicial, reflejando
la complicidad de y la normalización de la violencia de género. Por todo esto se entiende en cómo este caso no solo se convirtió en un símbolo de resistencia, sino también en una advertencia estatal en contra de la organización social. Buen día, mi nombre es América Camila González Velázquez y en este caso yo les voy a dar los argumentos en contra sobre la operación Rescate Atenco. En primera instancia encontramos el uso desproporcional de la fuerza, ya que si bien en algunos medios se menciona que los elementos de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y las personas civiles, haciendo uso de agresiones físicas, arrojándoles gases lacrimógenos y asimismo balas de goma contra ellos. Por otro lado están las violaciones a los derechos humanos, pues si bien se han denunciado varias detenciones arbitrarias que incluían tortura, tratos crueles e inhumanos contra los detenidos. Dentro de estos iban mujeres, hombres y hasta menores de edad. Por otro lado hay testimonios de mujeres que afirman haber sido abusadas sexualmente por elementos de seguridad durante la misma operación. Asimismo, hubo una falta de rendición de cuentas, pues ya que a pesar de las numerosas denuncias y recomendaciones de organismos de derechos humanos, la mayoría de los responsables de estas violaciones y de estos tratos crueles e inhumanos nunca fueron llevados a juicio. Entonces todos estos delitos que cometieron quedaron impunes. Y bueno, si bien esta operación dejó una cicatriz profunda dentro de la comunidad de Atenco, ya que esto generó, toda esta conducta generó que dentro de la misma comunidad se creara un ambiente de miedo, de desconfianza, y todo esto hacia las autoridades, quienes eran las encargadas de protegerlos. Esto de igual forma crea una violación en general a los derechos humanos y un atentado contra la dignidad de las personas de esta comunidad. Mi nombre es Adriana, soy integrante del equipo 3 y a mí me corresponde hablar sobre los argumentos a favor en el caso de Operación Atenco en el Estado de México. Como primer punto tenemos el restablecimiento del orden por las protestas y los disturbios presentados por la población de este municipio. El cumplimiento de la ley, ya que muchas autoridades creen que era necesario este operativo para poder tener un orden y control sobre las protestas que se estuvieron presentando en ese entonces, y la protección de la propiedad privada, ya que por la misma manifestación, las manifestaciones que se estuvieron presentando más bien, hubo daños a la propiedad privada, a las calles, a los negocios locales. Entonces tenía que haber un orden mismo que los policías trataron de poner en el momento, en los días de protesta, pero terminaron siendo abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos. Este caso fue ampliamente criticado. El objetivo declarado era restablecer el orden público, lo cual salió prácticamente todo lo contrario. Los disturbios y los bloqueos hicieron que el trabajo de las autoridades fuera muchísimo más difícil, y el uso excesivo de la fuerza es lo que más resalta en este caso. En sí, la operación, si fue exitosa o no, para algunas personas es que sí fue exitosa, para otras personas que son la misma gente que vive en el municipio cree que fue un acto totalmente deplorable, y creen que esta operación jamás se debió de llevar a cabo, pero realmente había motivos bastante grandes y bastantes argumentos para poder parar la situación que se estuvo llevando en ese entonces. En sí no hay muchos puntos a favor, pero esos son los que mi equipo y yo rescatamos para poder argumentar a favor. Hola, soy Arely y yo les voy a hablar sobre la conclusión. Esta operación solamente sacó a relucir la inestabilidad que existe dentro de las instituciones para poder contrarrestar este tipo de movimientos, por lo cual se recurre a medidas de corte represivo, que si bien para el caso concreto funcionaron para poder quitar a estas personas y tener acceso al área, lo cierto es que se hizo con una vulneración en sus derechos humanos, porque se les criminalizó como si fueran grupos por parte de la delincuencia organizada, fueron torturados, fueron abusados sexualmente, entre otras cosas. Esta fuerza erosionó pues la facultad o la legitimidad que tenía el Estado para hacer uso de la misma,
y pues en consecuencia la brutalidad de esta operación dejó mucho que desear acerca de nuestras autoridades encargadas de administrar justicia, ya que todas estas personas que participaron dentro de esta represión pues nunca recibieron un castigo y las víctimas y nunca recibieron una reparación del daño. Por lo tanto, pues causó un sentimiento de desconfianza ante estas autoridades y una clara impunidad. Esto solamente reforzó la idea de que no importa de qué manera te manifestaras, el Estado iba a intentar acallarte a la fuerza, preferentemente. Entonces, es por ello que no debemos olvidar nuestra propia evolución tanto histórica como jurídica, en la que diversas autoridades del Estado mexicano han sido partícipes de la vulneración en los derechos humanos. Tenemos casos tales como el movimiento del 68, el del 71, el presente caso, el más reciente, entre comillas, el de los 43 de Ayotzinapa, e incluso tenemos casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en los que México ha resultado condenado respecto de estos casos y ha hecho pues las modificaciones, entre comillas, pertinentes, porque pues aunque están muy bonitas ahí las leyes, no existe un mecanismo capaz de garantizar el libre ejercicio de estos derechos. Es por ello que no debemos recurrir a este tipo de medidas de represión, ya que solamente perpetúan un ciclo de violencia.